this is the latest. We have learned that the medical examiner is performing an autopsy on those human remains. Although Donna had been charged in connection with dismembering and disposing of Ramsey's body, detectives still could not immediately prove that she was the one who killed her son. The investigation, therefore, continued to intensify. The sheriff addressed the media, saying, "The current charges are not the end of this case. We are still working every day to bring clarity and are focused at this point on the homicide investigation." Este documental sobre crímenes reales recrea el caso de Ramsey Scrivo, un incidente que conmocionó al público en St. Clair, Michigan, en una fría tarde. Dos mujeres caminaban por una carretera desierta cuando se toparon con una bolsa de basura. Al principio pensaron que se trataba solo del cuerpo de un animal abandonado, pero al abrirla quedaron horrorizadas al encontrar una cabeza humana en su interior. Retrocediendo unos días antes, el lunes 27 de enero de 2014, Donna Scrivo, de 59 años, entró en la estación de policía para denunciar la desaparición de su hijo. Ramsey, de 32 años, había salido de casa a las 6:30 de la tarde del día anterior diciendo que iba de compras, pero nunca regresó. Ramsey tenía la costumbre de salir a comprar cigarrillos. A veces pasaba por bares locales, pero esta vez Donna había buscado en todos los lugares posibles y aún así no encontró rastro de su hijo. Lo llamó sin cesar, pero el teléfono solo sonaba en vano, sin mensajes, sin respuesta. Como dicta el procedimiento, un adulto desaparecido normalmente requiere más tiempo de espera antes de que intervenga la policía, pero Donna insistió en que la situación de Ramsey no era normal. Explicó que su hijo había sido diagnosticado con esquizofrenia, depresión y paranoia, y que en ese momento estaba bajo tutela temporal de emergencia debido a intenciones autodestructivas. Por encima de todo, Ramsey aún no podía superar el inmenso dolor de haber perdido a su padre, Daniel, quien había sufrido una larga enfermedad antes de fallecer. Ramsey había pasado por muchos trabajos diferentes durante su vida adulta, pero nunca permanecía mucho tiempo en ninguno, formado para ser contador. Renunció rápidamente después de ser criticado por su desempeño por un supervisor. Luego se dedicó a la construcción. Más tarde intentó dirigir un negocio de mantenimiento de jardines, pero todo terminó en fracaso. Cuando cumplió 30 años, con informes que decían que su padre era el único dispuesto a emplearlo, Ramsey comenzó a trabajar para él, aunque ese trabajo también terminó rápidamente. No mucho después, Ramsey tuvo problemas con la ley enfrentando cargos de agresión, entrada ilegal y conducción imprudente después de una pelea en un bar. En un estado de paranoia, incluso se quitó una corona dental de un diente, creyendo que alguien había colocado un dispositivo de escucha dentro. A medida que su salud mental continuaba deteriorándose, Ramsey se hundió más en el alcohol y las drogas, hasta el punto en que Donna dijo que una vez robó morfina de su padre. Todo esto, sumado a la pérdida irreemplazable por la muerte de su padre, hizo que la vida de Ramsey se saliera de control. Para la familia, también fueron años difíciles, ya que Donna había sobrevivido a un ataque cardíaco y al cáncer, mientras Daniel quedaba debilitado en su lucha contra la hepatitis C, la misma enfermedad que finalmente le arrebató la vida. El 15 de mayo de 2013, Daniel, el esposo de Donna y el padre con quien Ramsey tenía la relación más cercana, falleció después de 25 años de matrimonio,
Su muerte devastó a Ramsay. Mientras Donna siempre había sido la figura estricta y disciplinada en el hogar, Daniel solía estar del lado de su hijo, protegiéndolo y defendiéndolo. Ese vínculo tan profundo hizo que esta pérdida fuera un golpe insoportable para Ramsay. Inmediatamente después del fallecimiento de Daniel, Donna se vio obligada a tomar una decisión difícil. Solicitó al tribunal que su hijo fuera hospitalizado, ya que Ramsay mostraba signos de un colapso nervioso. En ese momento, Ramsay estuvo de acuerdo, y el tribunal lo aprobó rápidamente. Pero solo unas semanas después, Ramsay cambió de opinión. En la corte declaró que pondría fin a la tutela después de 6 meses, insistiendo en que quería cooperar con el tratamiento, tomar su medicación y escuchar a su madre. Aún así, los delirios paranoicos continuaron atormentándolo. Creía que alguien intentaba envenenarlo, y Donna reveló más tarde que su hijo había dejado de tomar su medicación en silencio. Donna, enfermera registrada, se vio obligada a mudarse con su hijo después de que su propia casa resultara gravemente dañada por un incendio. El apartamento, que había sido comprado para Ramsay por Daniel y Donna, era un lugar donde él alternaba su residencia entre allí y la casa de sus padres, lo suficientemente cerca de la familia, pero aún capaz de mantener su privacidad. Pero el 27 de enero de 2014, Ramsay desapareció repentinamente, debido a que anteriormente había estado involucrado en una pelea en un bar y estaba en libertad condicional. La policía contactó de inmediato a su oficial de libertad condicional. Sin embargo, el oficial declaró que no sabía nada sobre el paradero de Ramsay y enfatizó que nunca antes había ocurrido que Ramsay desapareciera sin decir una palabra. La policía le pidió a Donna que proporcionara una foto de Ramsay para que los medios de comunicación pudieran publicarla y ayudar en la búsqueda. Pero ella se mostró reacia. Donna no quería que la prensa se involucrara, ni tampoco que los problemas de salud mental de su hijo se hicieran públicos. Insistió en que su único deseo era proteger la reputación de Ramsay. Respetando esa decisión, los investigadores centraron su atención en monitorear la actividad de su teléfono, tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Sin embargo, todos los esfuerzos llevaron a un callejón sin salida. No se habían realizado transacciones en varios días. Cuando finalmente se encontró el teléfono de Ramsay, abandonado en un jardín cualquiera, contactaron de inmediato al proveedor de servicios móviles para rastrear más pistas, pero los resultados siguieron siendo infructuosos. Era un invierno brutal, registrado como el más frío en un siglo. Si realmente Ramsay estaba vagando afuera sin abrigo, sin medicación, sin teléfono y con poco dinero encima, cada hora que pasaba solo hacía la situación más peligrosa. Su apartamento también estaba ubicado cerca de un gran lago, ahora completamente congelado. El temor de que Ramsay pudiera haber resbalado y caído bajo la superficie helada llevó a las autoridades a ampliar el área de búsqueda, peinando el lago con la débil esperanza de encontrar algún rastro de él. El 30 de enero de 2014, a unas 40 millas de la casa de la familia Scrivo, el campo estaba tan silencioso que cualquier cosa fuera de lo común era fácilmente notada por los lugareños. Esa tarde, 2 amigas, ambas llamadas Andrea, conducían para recoger a sus hijos de la escuela cuando de repente vieron algo fuera de lugar. A lo largo de la carretera en Sinclair Shores
había varias bolsas de basura abandonadas. Y justo en medio del camino yacía un objeto extraño. Al principio asumieron que era el cadáver de un animal dejado por cazadores o quizás una criatura atropellada por un automóvil. Pero cuando se acercaron para revisar y apartarlo del camino, se paralizaron de horror. Lo que yacía allí no era el cuerpo de un animal, sino una cabeza humana. Cuando la policía llegó a la escena, rápidamente descubrió un total de 5 bolsas de basura esparcidas por la zona. Dentro de una de las bolsas había una motosierra manchada de sangre. En otra encontraron ropa quemada y documentos. Las 3 bolsas restantes estaban llenas de partes de un cuerpo humano, basado en la observación inicial. La víctima fue identificada como un hombre blanco, de entre 20 y 30 años, que había muerto en los últimos días. There was a call that came in yesterday around 4:30, and the report was that somebody was fly dumping or dumping trash along the side of the road. When investigators came out to check it out, that's when they found body parts in several different garbage bags. Some of the body parts included a head and a torso. Initially, they couldn't identify the sex. Now, as you said, they believe it is a single male man who was disposed of after his body parts were separated into these trash bags. Then this morning, they got another call about a piece of trash in a bag outside of an off-ramp nearby. They reported that in that bag they found clothing that was charred and some paperwork that was related to the case, but no more body parts. They're hoping that with the information they have, with the paperwork and the clothing, and now this autopsy, they'll be able to piece this together, but at this point, they do not have a victim identified. Pocos habrían imaginado que la víctima, desmembrada y metida en aquellas bolsas de basura, era, de hecho, Ramsey Scrivo, el mismo hombre que había sido reportado como desaparecido. Sin embargo, debido a que el lugar del hallazgo estaba a unos 30 minutos en automóvil del sitio donde Ramsey había desaparecido y caía bajo la jurisdicción de un departamento de policía diferente, las primeras pistas no se conectaron. Un testigo declaró haber visto a una mujer conduciendo una camioneta SUV de color claro detenerse y arrojar las bolsas de basura a lo largo de la carretera. Pero en ese momento, simplemente asumieron que se trataba de alguien desechando basura ilegalmente, basándose en el marco de tiempo proporcionado por el testigo. La policía revisó las grabaciones de una estación de servicio cercana y encontró un video que capturaba el vehículo y a la mujer que lo conducía. Al publicar las imágenes, la policía enfatizó que la mujer vista en el video no era una sospechosa, sino una persona de interés que necesitaba ser identificada y entrevistada. Those body parts were found in and out of black garbage bags tossed right over there by a woman in an SUV. She dumped those body parts and she was noticed. Thrown from a mid-1990s GMC Jimmy or Chevy Blazer like this one, possibly light gray in color or a dirty white. It's so scary, I can't even put it into words, the concept of why, what kind of person could kill somebody to begin with and then throw their body parts around. We want to get right to that video we just got. Take a look. This is the SUV that investigators here in St. Clair County Sheriff's Department are looking for. It is a mid to late 90s model SUV. The video came from surveillance cameras at a nearby store. Now, this is the person of interest that investigators are looking for. You can see this woman inside of a store. I asked the sheriff here why they are looking to speak to her. All he would say is that their investigation led them in this direction. The medical examiner right now is doing an autopsy, but investigators right now are trying to find this woman seen in that video. Again, a person of interest. They've been getting tips since yesterday afternoon, but they're still trying to solve this case. Throughout this small town just off of I-94, residents can't stop thinking about it. What goes through their mind when they're doing it? It's horrible.
It's just a horrible thing. Identification of the deceased and notification is first and foremost. Justo después de que se difundiera la noticia sobre las bolsas que contenían restos humanos, Donna la vio por casualidad y de inmediato llamó a los detectives que manejaban el caso de desaparición de su hijo. Con voz temblorosa preguntó: ¿encontraron a mi hijo? Los investigadores se comunicaron rápidamente con la oficina del médico forense, a varias millas de distancia, para solicitar una descripción preliminar de la víctima. Los resultados revelaron características sospechosamente coincidentes con las de Ramsey, aunque no compartieron esto de inmediato con Donna. En el fondo, los detectives sabían que existía una probabilidad muy alta de que la víctima fuera Ramsey Scrivo. El cuerpo que había sido descubierto estaba desmembrado, quemado y brutalmente mutilado. Cuando los registros telefónicos de Ramsey llegaron a manos de los detectives, la investigación tomó inmediatamente un rumbo completamente diferente. En todo el registro no había mensajes de texto salientes, ni llamadas realizadas, ni siquiera una sola llamada perdida. Esto contradecía directamente la afirmación anterior de Donna de que había llamado sin cesar a su hijo. La verdad era que nunca había marcado su número ni una sola vez. Con este hallazgo, la policía local estaba casi segura de que la víctima desmembrada era Ramsey Scrivo. Y cuando reunieron las pistas sobre la mujer vista conduciendo la camioneta SUV de color claro capturada por la cámara, ya no quedó ninguna duda. Era Donna Scrivo. La policía continuó siguiendo el rastro y llegó a la estación de servicio, donde un empleado confirmó que recordaba claramente haber atendido a Donna. La describió como alguien en estado de pánico, alterada y aparentemente fuera de control. En ese momento, las autoridades aún no le habían informado oficialmente a Donna que las partes del cuerpo en las bolsas de basura pertenecían a Ramsey. La invitaron a conversar y luego, con delicadeza, le dijeron que, lamentablemente, la intuición que había mencionado se había hecho realidad. Donna, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, preguntó: ¿están seguros? Los detectives, incapaces de ocultar lo que ya sabían, comenzaron a interrogarla sobre la camioneta SUV. Le preguntaron si había estado conduciendo en el área donde se encontraron las bolsas de basura, pero Donna insistió en que nunca en su vida había pisado esas carreteras. Sin embargo, esa camioneta había pertenecido a su difunto esposo, y curiosamente, solo unas horas después de haber sido captada por la cámara usándola, Donna apresuradamente donó el vehículo a una organización benéfica. Cuando los detectives le mostraron a Donna las fotos que la capturaban en la estación de servicio, no tuvo manera de negarlo y de inmediato cambió su tono. «Sí, esa soy yo». Aún así, Donna negó rotundamente haber hecho daño a su hijo, afirmando que la única razón por la que conducía por esa zona era porque estaba buscando a Ramsey. Un detective rápidamente la presionó. ¿Entonces qué pasó? Él no pudo haberse deshecho solo al costado del camino. Donna guardó silencio por un momento antes de responder con frialdad. Creo que necesito un abogado. Con lo que habían reunido, la policía sabía que tenía suficientes fundamentos para arrestarla por deshacerse de un cuerpo. Pero en el fondo comprendían que esa no era toda la verdad. La historia ciertamente tenía capas mucho más oscuras que aún debían descubrirse. Lo que dejó aún más atónitos a los detectives fue que la camioneta SUV
que Donna había usado seguía estacionada exactamente donde la había dejado. Con solo una mirada rápida al interior, detectaron manchas de sangre, y los resultados de las pruebas confirmaron que era la sangre de Ramsey. Cuando registraron el apartamento de Ramsey, quedaron inmediatamente abrumados por el olor a cloro, tan fuerte que un vecino dijo que podía percibirse claramente incluso sin acercarse. Se encontró sangre de Ramsey por todo el apartamento, pero la mayor concentración estaba en el baño. Aún más horripilante, las pruebas demostraron que Ramsey había sido desmembrado justo allí, en su propia bañera, con marcas negras de quemaduras en los costados. La investigación descubrió otro elemento crucial, un recibo por la compra de una sierra circular, adquirida justo antes de que Donna fuera a la estación de policía a reportar la desaparición de su hijo. Aún más incriminante, las cámaras de seguridad captaron a la propia Donna comprando esa misma sierra. Otro testigo, un vecino que vivía cerca del apartamento, relató que esa mañana, por casualidad, miró por su ventana y vio a Donna esforzándose por cargar bolsas de basura negras en la camioneta SUV. La escena llamó su atención porque Donna parecía tener grandes dificultades para levantar las bolsas. Pero lo extraño era que, aparte de ella, no había nadie más presente. Todo ocurrió con solo ella allí. Ante la abrumadora evidencia, Donna Scrivo fue acusada oficialmente de desmembrar, profanar y mutilar el cuerpo de su propio hijo. Ramsey fue puesta bajo custodia con una fianza inicial fijada en $100,000, pero esa cantidad pronto fue aumentada. Mother accused of mutilating and dumping her son's body will have to come up with more money if she wants to get out of jail tonight. A judge raised Donna Scrivo's bond from $100,000 to $250,000 cash after finding out she didn't tell the truth about her finances. Meantime, police are building a case of premeditated murder against her. Because the autopsy, the medical examiner's report is not complete. It's inconclusive right now, so the pending murder case still rests with the medical examiner. 59-year-old Donna Scrivo was soft-spoken and appeared shell-shocked with a small courtroom full of media and some family friends. She's only charged with mutilating a body, a 10-year felony, and moving a body from the place of death, a 1-year misdemeanor. Police will only say she admitted to being in that county. Trouble escalated for the family last year, starting with the death of her husband in May, the family home burning in July. But people who know the family say that, and now all of this makes no sense. She doted on him, like all mothers do with their sons, and I can't get my head around that. So, Jim, how long before we know what actually killed this young man? Well, it's going to be toxicology. That could take several days, and police and the sheriff from St. Clair County refused to discuss whether there were any other visible signs of trauma. Was her son beaten? Was he poisoned? That remains to be seen. Aunque Donna había sido acusada en relación con el desmembramiento y la disposición del cuerpo de Ramsey, los detectives aún no podían probar de inmediato que ella fuera quien había terminado con la vida de su hijo. Por lo tanto, la investigación continuó intensificándose. El alguacil se dirigió a los medios de comunicación diciendo: "Los cargos actuales no son el final de este caso. Seguimos trabajando todos los días para esclarecer los hechos y en este momento estamos enfocados en la investigación por homicidio." Well, right now, this is the latest. We have learned that the medical examiner is performing an autopsy on those human remains. Los resultados de la autopsia mostraron que Ramsey murió por asfixia, con una marca clara de ligadura en el cuello, junto con múltiples lesiones por golpes en la cabeza y el hombro.
También se encontró una gran cantidad de Xanax en su organismo, casi alcanzando una dosis fatal. Donna admitió que Ramsey usaba Xanax y que en el pasado había abusado de varios otros medicamentos recetados. Pero los investigadores creyeron que fue ella quien le había administrado una dosis excesiva. La receta de Xanax estaba a nombre de Donna y había sido renovada recientemente, pero al verificarla, solo quedaba una sola pastilla en el frasco. La policía creía que ella le había administrado una dosis casi letal para dejarlo inconsciente. Luego lo había estrangulado y desmembrado su cuerpo en la bañera. Ante esta evidencia irrefutable, Donna Scrivo fue finalmente acusada de homicidio en primer grado. Mientras Donna permanecía detenida en una unidad para reclusos con problemas de salud mental, la investigación no se detuvo. Los detectives continuaron indagando y comenzaron a centrar su atención en el incendio que había destruido la casa de Donna y Daniel. Un incidente que la había obligado a mudarse con Ramsey solo unos meses antes. Al principio, Donna le dijo a la compañía de seguros que nadie se encontraba dentro de la casa en el momento en que se desató el incendio. Sin embargo, cuando los investigadores compararon su declaración con el informe detallado del Departamento de Bomberos, descubrieron que su afirmación era completamente falsa. The fire here at Donna Scrivo's house started right downstairs in the basement. Well, now the defenders have uncovered surprising new information. It's all laid out in these documents. And you will see in a moment exactly why police are taking a look back at this fire and trying to figure out what really happened. Today, a dumpster remains in the driveway. And tonight, there are more questions about what really happened here the day of that fire. According to these police reports we just received, at the time of the fire, Scrivo told police no one was home when that fire broke out. But these documents from the fire marshal we received today tell a much different story. Not only was Scrivo home, but so too was her son Ramsey. In fact, when the fire broke out, Ramsey was fast asleep in the basement, just feet away from where that fire started. Investigators close to the case at the time believed a faulty hot water heater sparked that blaze, but now some are questioning whether this fire was intentionally set and whether Donna was trying to harm her son. Police will only say tonight they're looking into it. Se determinó que el incendio había comenzado en el sótano, el mismo lugar donde Ramsey solía dormir. Afortunadamente, logró escapar ileso, pero este detalle planteó una seria pregunta para los investigadores. ¿Fue realmente solo un accidente o había algo más detrás? Aún así, quienes conocían a Donna expresaron conmoción al enterarse de que estaba siendo investigada. Para sus amigos, Donna siempre había sido vista como una mujer amable, atenta y la personificación de una enfermera dedicada. Consentía tanto a sus dos hijos como a su esposo, y nadie creía que pudiera dañar a alguien, mucho menos cometer algo tan terrible. La policía también confirmó que anteriormente habían sido llamados a la casa de los Scrivo, pero solo por disputas domésticas menores, principalmente quejas por ruido y molestias, sin indicios de violencia en absoluto. Donna se declaró firmemente inocente de todos los cargos. Se realizó una evaluación psiquiátrica que concluyó que estaba en condiciones de enfrentar el juicio. Sin embargo, los abogados defensores solicitaron una segunda opinión, no solo para determinar si Donna era capaz de participar en el proceso y defenderse, sino también para aclarar si había comprendido la diferencia entre el bien y el mal en el momento en que ocurrió el crimen. Su abogado compartió: en mis visitas con mi clienta en la cárcel, hay momentos en que está lúcida y momentos en que está completamente desorientada. Donna realmente está lidiando con muchas dificultades, pero yo no soy psicólogo.
no tengo la experiencia para determinar con precisión su estado mental en aquel día fatídico. En mayo de 2015, Donna compareció oficialmente ante el tribunal y decidió subir al estrado para testificar en su propia defensa. Sin embargo, su testimonio en la corte cambió drásticamente respecto a lo que había dicho anteriormente. Donna afirmó que, cuando regresó a casa, descubrió inesperadamente a un hombre enmascarado dentro de la habitación de Ramsey y que, en ese momento, su hijo ya estaba muerto. Según ella, fue este desconocido quien la ató y la mantuvo como rehén. Luego la obligó a salir y comprar una sierra, y más tarde la hizo cargar las bolsas de basura que contenían los restos desmembrados de Ramsey en su vehículo para deshacerse de ellas. Las autoridades expresaron de inmediato su escepticismo ante la nueva versión de Donna. A lo largo de más de un año de interrogatorios, nunca había mencionado la existencia de ese misterioso hombre enmascarado. Al ser presionada, se defendió diciendo que había guardado silencio por miedo, que el desconocido la había amenazado con terminar con su vida y la de su familia si alguna vez revelaba la verdad, pero la fiscalía respondió con fuerza, argumentando que tal afirmación era completamente absurda. Afirmaron que se trataba de un acto deliberado, cuidadosamente planeado y calculado con antelación, y que la única posible autora era la misma persona que había dado a luz a Ramsey. Según la fiscalía, no había espacio para la duda. Donna Scrivo era la responsable. Mark Twain said it best. Mark Twain said an honest man need not have a good memory. Which means we've all had tragedies in our lives that we remember the details of. This has to have been the most tragic thing in her life, yet she can't testify. She's throwing a little hissy fit on Friday because she's got to have her notes. The only reason you need notes is when you've made the story up and you want to be certain that you're consistent within the story. I mean, think about her Monday routine. He's murdered on Saturday night. I still can't get over ordering the pizza on Sunday. Who does that? Who calls Domino's while your son's dead upstairs and orders a pizza? And then Monday morning, we go to Lowe's. We go to Corey Toller at the probation department. We go to the police station to list a missing. We go to the insurance company to report, to sign off on the insurance. We call Mother Waddles to donate the car. And then we return back to Lowe's 2 more times. Like a normal day in the life. I am not going to show you those photographs again. I don't need to. I do apologize for having you show them in the first place. But if you dare to look at them later on, take a look at how large he was and how much effort it would have been with an 1.5-inch saw to rip him away. La fiscalía enfatizó que contaba con un conjunto sustancial de pruebas, no solo provenientes de rastros físicos, sino también de las propias reacciones de Donna durante la desaparición de su hijo. Argumentaron que, si realmente hubiera habido un intruso, los vecinos o alguien cercano ciertamente habrían escuchado o visto algo inusual. Sin embargo, aparte de 2 residentes que en una ocasión informaron haber visto a un hombre sospechoso en la zona, un hombre que no estaba enmascarado ni cerca del apartamento, no existían otros testigos. El fiscal planteó la pregunta crucial: ¿por qué un desconocido arriesgaría su vida irrumpiendo para terminar con Ramsey y luego, de manera inexplicable, perdonaría a Donna, dejándola completamente ilesa? La fiscalía continuó resaltando las inconsistencias en el testimonio de Donna. Nada fue robado y no había señales de entrada forzada.
Esto contradecía por completo la teoría de un intruso imprudente que irrumpía solo para acabar con Ramsey sin ningún otro motivo. Además, durante toda la supuesta experiencia, Donna nunca llamó a la policía para pedir ayuda. Según la historia que inventó, un hombre desquiciado acababa de asesinar a su hijo y amenazado su vida. Sin embargo, supuestamente le permitió conducir libremente hasta el pueblo, comprar una sierra, conversar con los empleados de la tienda, detenerse en una gasolinera e incluso deshacerse personalmente de las bolsas de basura que contenían los restos de Ramsey. En todos esos momentos, Donna nunca intentó pedir ayuda. Por el contrario, se comunicó con calma y habló con familiares y amigos. Todos estos detalles, argumentó la fiscalía, solo hacían que la historia de Donna fuera absurda y totalmente inverosímil. La fiscalía también presentó una teoría sobre el motivo detrás de las brutales acciones de Donna. Aproximadamente un año antes de la muerte de Ramsey, ella asistió a una reunión de exalumnos de secundaria donde volvió a conectarse con un hombre. Ambos estrecharon rápidamente su relación, intercambiando mensajes con frecuencia debido a sus muchas experiencias compartidas. En particular, el hecho de que ambos habían sufrido recientemente la pérdida de un cónyuge. Según los fiscales, Donna pudo haberse sentido atrapada en su vida actual, especialmente por la carga de cuidar a Ramsey mientras aún estaba sujeta a una tutela ordenada por el tribunal, lo que le dificultaba comenzar libremente una nueva etapa. El hombre vivía en Texas, pero se decía que Ramsey se oponía rotundamente a mudarse, negándose incluso a considerar la posibilidad. Esto, especularon los fiscales, pudo haber llevado a Donna a una decisión extrema: eliminar por completo a su hijo de la ecuación para poder comenzar su vida de nuevo en otro lugar junto a su nueva relación. El abogado defensor de Donna respondió que las afirmaciones de la fiscalía eran mera especulación y que todo el caso se basaba en gran medida en pruebas circunstanciales. Enfatizó que no se encontró ADN de Ramsey en el cuerpo de Donna y, a la inversa, no había ningún rastro que demostrara contacto físico directo entre ambos durante la comisión del crimen. También argumentó el tema de la capacidad física. Donna pesaba solo alrededor de 110 libras, mientras que Ramsey pesaba 235, lo que hacía casi imposible que ella, por sí sola, pudiera arrastrarlo, levantarlo o colocarlo en la bañera para desmembrarlo. Además, el abogado señaló que no existía un motivo claro. Donna no tenía antecedentes de haber maltratado a su hijo, ni existía ninguna póliza de seguro de vida a nombre de Ramsey. I'm not going to walk through all the bits and pieces of testimony and evidence. I know you've been attentive, you've been taking notes. I've watched. I just want to give you some items to think about when you go back into that jury room. Let's focus on the important facts. The lead detective told us her job was to track down all leads. You believe they did that? Did they take Lori Krim seriously when she told police officers there was a suspicious stranger lurking about Mrs. Scrivo's house a few blocks away? No, they wrote it down and put it in a file somewhere and it got buried. They'd have you believe that Mrs. Scrivo made 3 trips to Lowe's to buy a saw when she had 3 power saws in her house. Why would she do that? Why would she risk, if she were the killer, which she isn't, why would she risk making those multiple trips in broad daylight? She never had to leave the house. The stuff was there. En el estrado de los testigos, Donna discutía con frecuencia con el fiscal y en un momento le preguntó: ¿Ya terminó? Oh, apenas estoy comenzando.
respondió él. All right, Chris, thank you. We have breaking news now. A mother charged with her son's murder, Donna Scrivo, facing some tough questions from the prosecutor. You have technology and equipment that can detect blood after cleaning it. If there was something on me, if I did what you said, some of it would have showed on Ramsey. Some of me would have showed on Ramsey. Some of him would have showed on me. And you didn't bag and tag my clothes or anything. I want to answer this question, okay? You had your chance on direct to repeat that over and over and over, and we're going to talk about that in just a second, okay? Because I'll ask another question. Why did he let you live? Well, I mean, that's just it. I read the papers on Friday. A tornado blows through Kansas. This young couple who live in a mobile home sacrificed their lives to save their 18-month-old child. And here, you do absolutely nothing to save your son Jason, to save the nieces and nephews who sit here with these fake tears crying over, okay? When you say a few minutes ago that you're 61, you have nothing else to live for, they have their whole lives ahead of them, then why don't you sacrifice yourself? Why don't you take a chance? Why don't you do something? Tell me what you wanted me to do, Mr. I'll tell you what, he's in the car when you're at the police station hiding in the back of your Ford Escape. Why don't you go to Officer Mason and say, Officer, the guy, the killer, the intruder, is in the back seat of my car. He just murdered my son in cold blood. He put me in handcuffs. He beat me. He chained me to my bed. And he's in your parking lot. Please help me. He's lived with you for 5 days. He's murdered your son. He's gagged you. He's handcuffed you. And then you want them to believe that he says to you, you know, I'm leaving now. I'm gone. You better leave the country and go to the airport. That's what he says to you. You were at the police station when he was at the house, and you could have told the police officers right there, hey, I'm being held hostage. This guy's in my condo, and he's with my son that he murdered. Please help me. Well, I was hoping for something more realistic. Is that as realistic as we're going to get? That's what happened. That's what happened. Where's Ramsey's right arm? Sir, I don't know. Where's the dark jacket that you were wearing that day in all those videos? I don't know, sir. Whose are the female clothes that we found in all the items that were burnt? Because you're not going to tell me this guy put on your clothing, right? I saw the BP photographs. You say he's in the car. You were in the middle of nowhere. Do you think that Erica Matthews, the cashier at BP, she would give you as little credibility as you say the police officers gave you if you were to say to her, there's a man in my car with body parts of my son. I'm afraid for my life. Can you call the police? I'm going to make a right on this road. I'm going to go straight up this road, and you can find me there. Did you say that? I didn't say anything. You had the power in your hands to have him arrested, to have him face the charges of murdering your son. You did nothing at that time at the BP gas station, right? I'm not going to answer that. I think I did everything to protect the rest of my family. I did exactly what he told me to do, when he told me to do it. You lied to your mother-in-law that day. You lied to Corey Toller the next day. You lied to Officer Joe Mason. You lied to Detective Ike. You lied to Detective Rickert. You lied to Detective Rude. Yes, sir. You lied to all 3 of the Lowe's employees. I don't believe it. Whatever. Okay. Well, I mean, look, chopping up a body is not a household project, is it? Okay. When my neighbor was murdered and my father died, I remembered absolutely every detail because it was that important in my life. Your son is murdered before your eyes. Technically, you claim to be in the next room. And you needed your notes on Friday to help you remember. What is it about those notes that wouldn't have been burned into your memory? En el tribunal, Donna admitió con franqueza: no soy una madre perfecta. Tengo muchos problemas, pero creo que hice todo lo que estaba en mis manos para proteger al resto de mi familia. Durante todo el juicio, pareció segura de que sería absuelta,
Sin embargo, cuando se anunció el veredicto, Donna permaneció inmóvil, con el rostro congelado mientras se leía la sentencia. Count 2, guilty of disinterment and mutilation of a dead body. Count 3, dead bodies removing without medical examiner permission. Guilty. As you can see, she looked surprised but otherwise showed no major emotion as that verdict was read. This followed a dramatic day in court. El juez miró directamente a la acusada y declaró: Señora Scrivo, el crimen que usted cometió es quizá el acto más repugnante que he presenciado en todos mis años en el estrado. Su naturaleza horrorizante realmente desafía la imaginación. Es difícil creer que un ser humano pudiera hacer algo así, y aún más difícil aceptar que la víctima fuera su propio hijo. En 2015, Donna Scrivo fue sentenciada oficialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez enfatizó que, aunque esta era la pena más severa permitida por la ley, aún sentía que no reflejaba plenamente la crueldad del crimen. Incluso en los momentos finales frente a su sentencia, Donna pasó casi 20 minutos discutiendo con el juez, repitiendo con terquedad su historia sobre un extraño en la casa. Presentes en la sala del tribunal ese día estaban las dos amigas, ambas llamadas Andrea, las mujeres que accidentalmente habían descubierto las partes del cuerpo de Ramsey abandonadas junto a la carretera. Ellas acudieron a escuchar la sentencia, esperando que les brindara un poco de cierre después del terrible suceso que habían presenciado. Tell me again how this case has affected you. How it's affected me? Right. I see a severed head every day of my life, and I would like to hopefully close the book, put it on the shelf, and be done with it. Este es un caso tan desgarrador que quizá nadie llegue a comprender jamás toda la verdad que hay detrás de él. Es difícil entender lo que ocurrió o qué podría llevar a una madre a cometer un acto tan cruel e inexplicable. El homicidio en sí ya es un acto horrendo, que deja heridas y destrucción imposibles de reparar. Pero cuando un caso implica desmembramiento, añade una dimensión aún más escalofriante. No se trata solo de quitar una vida, sino también de la profanación deliberada y calculada del cuerpo. Un acto casi inimaginable, aún más incomprensible cuando se lleva a cabo contra el propio hijo. El caso de Ramsey Scrivo es un amargo recordatorio de que, a veces, la tragedia proviene del mismo lugar en el que más confiamos. Muestra el impacto devastador de las enfermedades mentales, el dolor de la pérdida y cómo las presiones abrumadoras pueden conducir a un desastre impensable. Gracias por ver la historia de hoy en la serie documental sobre crímenes reales. Ayúdanos a compartir este video para que más personas puedan conocer y recordar el alma de Ramsey Scrivo. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios de documental sobre crímenes reales. Adiós, nos vemos en el siguiente video. Y por favor, mantente siempre a salvo.